So I'll just, Bueno, I'll let these experts get quisiera- seated here, and then if you have a question, just raise your hand and I'll come by, and if you need help getting it through or translating, maybe Juvie can help there too. But pues just, podremos ayudar just, en la traducción just raise your hand if you have a question and we'll get Pero- started. o con la traducción. Si hay alguna pregunta, pues levanten la mano, que se la pasaremos al idioma que haga falta enseguida. Buenas tardes. El doctor Colin me conoce bien. Mi pregunta, bueno, es que soy BRAF positivo y Eli y otros médicos saben que los inhibidores del MEK, los tratamientos de MEK, todavía no lo hemos empezado. Somos BRAF positivos de momento. Esta es la definición. ¿Hay ventajas de tener un tratamiento combinado, diríais, aunque seamos BRAF positivos y no MEK positivos? Simple answer is yes. La respuesta sencilla es que sí. Es ventajoso disponer de dos tratamientos. Me oigo a mí mismo. Eli seguramente tendrá algo más que añadir, pero la eficacia es más alta y los efectos secundarios, curiosamente, pueden ser menores con dos fármacos que con un fármaco. Sobre todo si tenemos el BRAF solo, podemos tener fiebre, ¿no? Y este puede ser atenuado por el cervartonib con BRAF. Luego también tenemos que cada fármaco tiene su propio efecto secundario, que suele ser bastante impredecible. Si empezamos con dos, podemos ajustar las dosis del que es tal vez más problemático que el otro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Madsen, porque no creo que la gente a menudo, bueno, busque o alcance los inhibidores de MEK, pero pueden ser un tratamiento aceptable en sí mismo. No puedo decir que haya una amplísima experiencia de los 26 pacientes en el ensayo COVID que tuvimos. 6 eran positivos. Esto dependerá mucho de qué tipo de efectos secundarios estemos trabajando o tratando. Algunos cambian los inhibidores de BRAF, otros funcionan con el BRAF y otros con el MAC. Serían buenas soluciones ir probando unos u otros. ¿Hay algún abordaje distinto en Europa de lo que se hace en comparación con lo que se hace en Estados Unidos? Un abordaje distinto en Europa, entre Europa y Estados Unidos, en cuanto al uso de dos fármacos versus un fármaco. Es más difícil disponer de dos fármacos aquí. Un tratamiento combinado, que estás diciendo. Bien, nosotros tenemos una experiencia limitada en esto con los inhibidores MAC en Florencia. Tan solo tenemos unos pocos pacientes y ninguno de ellos recibe terapia combinada. Creo que haría falta. En Milán tienen más experiencia que nosotros. Pero recientemente hemos visto un par de casos en donde hemos tenido que cambiar a MAC. Siempre es un uso off-label, pero es posible. No es difícil de conseguir. Sí, es un proceso largo, una aplicación larga, pero sí, pero funciona. Creo que existe dos terapias, ¿no? Y es muy importante exponer de dos cuando tenemos una mutación o una TP53 o el problema de un CMML con control no evolutivo u otras neoplasias neoproliferativas. Pero para otras clases, realmente no diría que haya pruebas de si hay mutación con la hematopoiesis clonal y podríamos discutir sobre este tema. Uno de los problemas, no obstante, de las terapias duales en nuestra experiencia, en 25 o 30 pacientes, posiblemente más ahora,
pues sería distinto del melanoma no metastásico, cuando combinamos ambos, tenemos una toxicidad adicional, mientras que en los ensayos que mostraban melanoma metastásico hace 15 años tenemos más eficacia y menos toxicidad. No sé por qué en el campo de los neoplasias histocíticas no es lo mismo y lo utilizamos como terapia de entrada inicial con inhibidores de BRAF o de MEK, cuando tenemos regiones severas del sistema nervioso central. No sé si se hace esto o no, pero a veces tenemos inicios recientes de enfermedades neurodegenerativas, o si tenemos zonas taponadas o pretaponadas. Great. I think we have another question here. Creo que tenemos aquí otra pregunta. I'm asking this question for Hago esta Edith. pregunta para Edith leads Edith. the Canadian Edith chats with other Canadians. sigue los chats que se They talk a lot desarrollan en about Canadá con otros mechanisms canadienses, to habla Finlar. de And the distintos general tratamientos consensus y there is el consenso general McKinnis seems to be a pretty es que strong McKenna drug. parece ser un fármaco bastante potente And there are a few Canadian y que hay patients pocos that she's pacientes talked to that canadienses seem a to los have que ella difficulty haya with it. hablado One porque is tengan allergic, dificultades. one has immune Uno es alérgico, issues, otro tiene and in tiene Edith's problemas de case, carácter it inmunitario. En was cada reduced caso, because of esto se lymphedema. redujo debido al Is it linfedema. possible to take ¿Es posible Tafinlar que on its own, esto or se is pueda that tomar solo not a treatment plan? o no es un plan de tratamiento a considerar? La pregunta sería para ti, tal vez. So the Mekinist, just for everyone, Mekinist is trametinib, which is, a MEK inhibitor. Los and los Tafinlar is inhibidores de MEK dabrafenib. y los de BRAF There's son some distintos. people have a very Hay rough gente que time tiene with dificultades trametinib, and other con people trametinib don't. And y I otra think gente these things creo que they're highly variable. I have son, patients bueno, who tiene casos muy may be variables. fine Tengo with pacientes que van Mekinist bien trametinib, con and some people trametinib have a horrible time. mecanista y otros You change it to lo pasan fatal y cobimetinib, and cambian a things cometinib are so much better, and vice versa. y So, viceversa. I don't think there's one No creo que overarching haya statement una about única that, visión except that sobre esto, some excepto may que more en be algunos maybe casos more likely to cause quizá liver and kidney causen versus, in problemas terms of sobre el overall tolerance, hígado maybe y that's el kind of case by riñón. case. And then Hay que ver caso a for, caso. Y para if el your question was for caso, o sea, la BRAF pregunta era para mutant, then the Tafinlar dabrafenib alone ver can be sufficient, but there are sometimes these other los instances, BRAF, neurologic los disease or mutantes other mutations present where de you BRAF, would wanna pues add veremos que hay trametinib for mutaciones a que se tendrían que añadir, en ese caso el trametinib, para abordar estas mutaciones. Para la terapia, la monoterapia de dabrafenib estaría bien para algunas personas, no implica ningunos problemas en particular. Por tanto, ECD podría causar problemas neurológicos aunque tuviéramos un scan limpio, no sabemos. Algunos de los problemas neurológicos tienen que ser causados por otras patologías o otras medicinas que se tomen, o las medicinas que tomamos para ECD. ¿Cómo se pauta un protocolo para intentar ver cuál es la causa de, digamos, no sé, esa niebla mental o la causa de problemas de equilibrio, etcétera? ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo recomiendas abordar esta situación? Es una cuestión para Eli. Cuesta responder. Lo único que puedo decir es que si hay problemas con el habla, el equilibrio, el movimiento de ojos, entonces manifestación de EEC y el resto ya es un poco más confuso. Es inflamación en el cuerpo y esas sustancias inflamatorias afectan al cerebro, o ahora hay evidencia de que quizá sea EEC microscópica en el cerebro y no la vemos en las imágenes. Así que, no sé, yo intento aumentar el tratamiento de la EEC temporalmente y si no funciona pensamos en otras cosas, pero es complejo y es un desafío, sin duda.
En cuanto a fármaco frente a EEC, a ver, si tienes una pausa, la terapia pausada, pues tienes intermitente una semana con fármaco y una sin. Esta terapia intermitente puede funcionar, pero puede ser peliagudo. Quisiera añadir algo, aunque soy nefrólogo y no neurólogo, pero si no tienes, incluso si no tienes enfermedad cerebral detectada en las imágenes, en resonancia o TAC, puedes tener alteraciones del estado de ánimo y la depresión, por supuesto, a veces depende del cerebro. Bueno, no causa ataxia ni alteraciones de otro tipo cerebrales, pero desde el punto de vista cognitivo, yo creo que las alteraciones de ánimo pueden ser una causa potencial, sobre todo en pacientes con enfermedad crónica. ¿Hay alguna clase de fármacos que sea más apta o más adecuada para los trastornos de la alteración del estado de ánimo? ¿Se refiere a los antidepresivos clásicos? Nosotros utilizamos distintos tipos. Sí, luego te lo paso, espera. Generalmente, yo creo que hay que seguir el consejo del psiquiatra. No tenemos una clase preferida, al menos en Italia. Veamos lo que pasa en Francia. ¿Qué voy a decir ahora? Pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Hay que ir con cuidado a la hora de seleccionar fármacos para que no haya prolongación del intervalo QT si estás tomando un inhibidor BRAF. Por ejemplo, el Seraplex creo que no es muy bueno y hay muchos fármacos que interfieren y otros que no. Gracias. A ver, aquí hay alguna pregunta. A mí me interesa la situación en que estás tomando tratamiento, no funciona bien, pero la mutación se ha apagado. Ya no hay proliferación de las células malas, pero aún así, antes de que sea eficaz el tratamiento, allí había células acumuladas, células malas. Esas células malas, ¿qué pasa? ¿Se eliminan? ¿O hay problemas a largo plazo porque, por ejemplo, los huesos cervicales están dañados, la zona retroperitoneal está dañada? Esto lo ves en las imágenes. Pero, o sea, no sé, los pacientes tenemos que estar preocupados por los efectos residuales. A eso me refiero, a qué cantidad de enfermedad queda. Pues me lanzo yo. Díganle que se acerque más al micrófono, por favor. A ver, si le he entendido bien, me pregunta si estas células desaparecen, ¿no? O si permanecen latentes y dónde se encuentran, ¿no? Esa es su pregunta. Pues bien, si nos fijamos en las lesiones en la resonancia o el TAC, pues en la mayoría de los casos se observa regresión. Esto significa que algunas células han muerto, pues las hemos matado, ¿no? Pero el problema, como ha demostrado Julien en el estudio LOVE, si suspendemos el tratamiento, si lo detenemos, hay tasas muy elevadas de recaída, bastante rápidas, porque creo que la mediana eran 6 meses. Y esto significa que probablemente hay unas células remanentes que pueden reactivarse si les damos tiempo y proliferar, con lo cual no eliminas totalmente la enfermedad. Aunque apagues las lesiones desde el punto de vista metabólico, si lo ves en las imágenes PET, hay algunas células, quizá en la médula ósea, quizá en la lesión residual, pero hay células que pueden despertarse de nuevo.
Sí. Y por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen infiltración perirrenal masiva con una función renal normal, sin hipertensión. Es como un patrón icónico de enfermedad. Y a veces con el tratamiento, con un inhibidor BRAF, en el caso en el que yo estoy pensando ahora en concreto, hubo una leve regresión de la fuga perirrenal, de la infiltración perirrenal de 3 a 2 centímetros y el valor SV se normalizó. El paciente no tenía signos ni indicios y con el tiempo se mantuvo así. Había una cicatrización, una marca de la enfermedad, en ese caso en el riñón, con lo cual quizá en este tipo de situación quizás se pueda reducir la dosis de inhibidor BRAF un poquito. No sé si con esto respondo a su pregunta. A veces se normalizan algunos aspectos de la enfermedad, en cierto modo, y se mantienen algunas secuelas, como la cicatriz radiológica, con pocas implicaciones clínicas. Creo que nos preguntaba si usted debía preocuparse, ¿no?, que quede algo residual. Pues para responderle, le diré que si usted se siente bien, las imágenes responden, los efectos secundarios no son un problema, en ese caso no debería preocuparse por la enfermedad residual. Es muy importante saber cómo se encuentra el paciente. No tiene sentido tomar altas dosis de un fármaco simplemente para que la imagen quede perfecta, si eso le va a dar efectos secundarios. Y es posible que no hayamos utilizado estos fármacos durante suficiente tiempo para saber cuál será la situación a 10, 15 años. Quizá pueden seguir funcionando y suprimir la enfermedad, porque hay otros cánceres hematológicos en los que al final se puede dejar el tratamiento si hay una respuesta súper buena. Me refiero a la mielofibrosis y a la leucemia mieloide crónica. De momento todavía no ha pasado suficiente tiempo en la EEC, pero quizás sea posible que un día puedan dejar el tratamiento. Todavía no lo sabemos porque falta seguimiento. Otra pregunta en cuanto a la afectación ocular. ¿Hay que ir al óptico primero o al oftalmólogo si tenemos problemas oculares o pensamos que podemos tenerlos? Yo probablemente iría al oftalmólogo. Probablemente hay variabilidad en cuanto a la disponibilidad de especialistas oculares en ciertos países. Yo tengo mucha suerte porque el oftalmólogo que trabaja conmigo está en el piso de abajo. Sí, claro, si no lo tuviera él, pues yo quizá me habría interesado más en oftalmología, pero ahora si veo a alguien con ojos secos, pues bueno, lo envío al piso de abajo. Hay inhibidores MEK que requieren cribado de la retina. Yo creo que eso es esencial con los inhibidores MEK. Con los inhibidores BRAF quizá nos podamos basar más en los síntomas. No sé si estáis de acuerdo o no. Estoy de acuerdo. En cuanto al cribado de alguien que tome inhibidores MEK, se puede hacer un examen del fondo del ojo, algo básico. Es un examen médico que lo hacen los residentes en medicina en Francia, ¿no? A mí me han hecho esa prueba mis residentes, con lo cual es fácil detectar si la retina está en buenas condiciones o no. Es un examen básico para los oftalmólogos, al menos en Francia. Lo lamentamos, pero no oímos el micrófono, debe de estar apagado.
Si pueden decirle a la persona que hace la pregunta que encienda el micrófono, por favor, es que no le oímos. And that, of course, wasn't a very good solution. The next thing was I was in stented, and I've been stented since 2002. And so when you mentioned that it's a temporary Cuando ha solution, dicho que es una solución temporal, claro, después de 51 procedimientos no me parece tan temporal a mí. Con lo cual yo he tolerado los procedimientos bastante bien, tolero aparentemente bien la anestesia también, pero ¿hay algo que en el futuro puedan encontrar para mí? Gracias por su pregunta. Creo que en teoría tiene que ser una solución temporal, sí. El hecho es que en realidad lo que vemos es que normalmente se trata de unos stents crónicos, con lo cual hay que recambiarlos cada 6-12 meses. Pero debo decir algo que quizás sea un poco provocador y que va en contra de la práctica actual. Yo creo que para esta enfermedad utilizamos los stents más de lo que deberíamos. Porque esto creo que lo hemos incluido en el trabajo renal, en ese artículo renal. Cuando comparamos en los pacientes que tenemos con datos disponibles la situación antes y después de la colocación de los stents, pues la función renal no mejoró tanto después de la colocación de los stents. Con lo cual el problema es que colocas el stent cada vez que tienes un obstáculo bien definido como una piedra, un cálculo, un pequeño tumor, lo que sea, una estenosis. Pero el problema, y esta es mi opinión personal, quede claro, creo que el problema es que la infiltración no solo se da en el uréter, sino también en la parte superior del aparato urinario, los cálices, lo que denominamos cálices, entre el riñón y el uréter. Con lo cual no eludes el cálculo, no eludes esa estenosis, sino que hay una obstrucción difusa. Y de ahí que yo crea que algunas veces, no siempre, pero algunas veces hay un uso excesivo de los stents. A ver, puede haber una nefrostomía, pero claro, tiene que ser provisional porque es fatal para la calidad de vida. Hay que convertirlo. Primero hay que utilizar un stent. En los pacientes refractarios que no toleran bien los stents, que padecen infecciones, sangran, también existe la opción de la ureterolisis quirúrgica, ese tipo de cirugía que alivia la obstrucción de manera más o menos permanente. En nuestra corte, si no recuerdo mal, solo tuvimos un caso así, con lo cual no podemos sacar conclusiones. Pero también tuvimos pacientes con enfermedad de RD, con afectación perirrenal, que se sometieron a cirugía, la ureterolisis, y funcionó. Los buenos cirujanos, creo yo, pueden hacer este tipo de intervención. Quisiera añadir algo, si me lo permites. A veces en las enfermedades, como por ejemplo, si tratas la miositis, a veces das IgA durante varios meses y nunca das, inmunoglobulinas intravenosas durante meses y no suspendes nunca el tratamiento. No estoy hablando de usted ahora, pero creo que tengo 1 o 2 ejemplos en mi corte de pacientes
que se les colocaron stents y se cambiaban cada 6 a 9 meses. Y al cabo de un capo de años de llevar un inhibidor BRAF/MEK, no recuerdo cuál, la enfermedad parecía que quedaba controlada con PET tags negativos, con lo cual el paciente me preguntaba, ¿necesito los stents todavía? Claro, eso hay que hablarlo con el urólogo, porque, no sé, yo los cambio mecánicamente cada 6 o 9 meses. Y claro, si no hay dilatación de la cavidad pielonefrítica, si no hay hidronefrosis, no sé, quizá lo que se puede hacer es tomar el stent y comprobar con una ecografía renal al cabo de 2 semanas o un mes si no ha habido una nueva dilatación. En caso de nueva dilatación, claro, serían 2 cirugías, anestesia general para recolocar el stent. Pero es una posibilidad en ciertos casos selectos y quizás sería importante, claro, no tener que cambiarlos durante toda la vida, pero como he dicho, en ciertos casos. Una pregunta. Quería ¿El preguntar una dolor cosa. puede Los ser dolores oseosos pueden ser migratorios, se pueden manifestar en varios sitios a la vez. Los dolores oseosos pueden migrar. ¿Cuál es el origen de estas inflamaciones? Me duele el pecho, pongamos. ¿Fracturas dónde? ¿Eran ¿En los fracturas huesos? en los huesos? Au niveau de la poitrine, les os, de toute façon, j'ai toujours des douleurs dans les os. Et d'un coup, au niveau de la poitrine, il s'est avéré que il se demandait si j'avais pas des douleurs, des fractures. So, am I supposed to answer in English or in French? English, okay. ¿Respondo en inglés o en francés? Bien, creo que no hay paralelismo entre Creo que no hay la paralelismo captación entre en los huesos largos el o en las imágenes. escáner En la mayoría de los pacientes con esta enfermedad, yo diría quizá el 90%. Y el dolor de huesos de los pacientes a veces puede ser leve, pero en menos del 50% de los pacientes. Imagino que pueden tener dolor en distintas ubicaciones, no solo en las extremidades inferiores, a pesar del hecho de que parece que sea la ubicación más frecuente de dolor, las extremidades inferiores. A veces no vemos inflamación en los huesos, pero el dolor persiste y nosotros nos preguntamos cómo es posible, pero es muy frecuente que el dolor y la fatiga persistan incluso cuando la enfermedad, según nuestro punto de vista, está controlada. Eli, en tu estudio de calidad de vida es muy importante y la semana pasada un endocrino habló un poco de la histocitosis y problemas endocrinos y el papel de la oxitocina que puede estar baja en estos pacientes. Recuerdo un comentario y me gustaría que comentaran esta cuestión. Esto puede estar relacionado con el estado de ánimo.
referencia a esa presentación del endocrino en Basilea, ¿verdad? Hizo varias observaciones. Dijo que hay muchas personas que tienen deficiencias hormonales y diabetes insípida. También tienen una disminución de la hormona oxitocina que está asociada al bienestar, a la satisfacción, la felicidad. Y ese endocrino ha hecho experimentos interesantes para demostrar que las personas con diabetes insípida no responden a los estímulos que generalmente aumentan la oxitocina. Y esto podría estar relacionado con el estado de ánimo. Y nosotros ahora estamos intentando ver si lo estudiamos. Fue muy interesante. Sí, diabetes insípida de cualquier origen o simplemente en el marco de la enfermedad de Erdheim-Chester. Cualquiera. O sea, alguien que tenía LCH llevó a esta idea, pero se está estudiando en cualquier tipo de diabetes insípida. Tengo una pregunta sobre posibles tratamientos futuros. Estoy aquí. Recientemente en Estados Unidos ha habido una terapia génica que parece satisfactoria en un experimento en otra enfermedad. Y aquí se está estudiando también la terapia génica y podría ayudarnos en el futuro. ¿Una terapia génica en concreto? ¿Quiere que le hable de terapia génica o otro tipo de terapias? Bueno, los inhibidores BRAF y MEK son lo que utilizamos ahora como tratamientos de vanguardia, pero quiero saber si hay otros ámbitos de investigación prometedores como la terapia génica, si hay alguna terapia prometedora para nuestra enfermedad. Es posible que haya otras dianas terapéuticas que se puedan explotar. ¿Queréis decir algo? Sé que hay algunas personas que quieren probarlo, pero no sé si va a ser posible. Las células CAR-T. No sé lo que va a pasar, pero hay gente que lo quiere probar. Aparte de esto, no se me ocurre nada más. Hay algunos tratamientos para genes clonales asociados a la enfermedad EEC. Hay un estudio reciente que demuestra el TNMT3A, que puede ser una mutación de fondo. Si tomamos metformina, un antidiabético, pues hay una menor expresión del TNMT3A y luego también el TET2. Hay tratamientos en oncología para suprimir la función del TET2. Es posible que veamos otros fármacos que nos vengan de otros cánceres hematológicos y que nos ayuden en nuestra enfermedad. De momento, los inhibidores funcionan bastante bien, pero quizá en fase incipiente, con poca cantidad de enfermedad, quizá podamos añadir fármacos modificadores de la enfermedad. Yo no hablaré de terapia génica, pero la familia o sea, el árbol genealógico de células que vemos en la EEC y la histiocytosis, pues las células se mantienen a través de la vía del CSF1R y hay bloqueantes del CSF1R que se utilizan para otras enfermedades. Y en algunos casos de pacientes con EEC se ha utilizado estos inhibidores de CSF1R. Y si, no sé, pudiéramos ver qué sucede con 50 pacientes con EEC que reciben los inhibidores CSF1R, nos encantaría, porque es un factor que compite con el BRAF y el MEK. No sé cómo podemos estudiarlo, pero creo que es un tratamiento que sentimos curiosidad por ver si podría funcionar en los pacientes con EEC.
Vuelvo a las células CAR-T, porque en otra enfermedad sistémica, en el lupus, se hizo una presentación sobre las células CAR-T y parece que funcionan. Estas terapias nacieron en hematología, en el linfoma, en las neoplasias hematológicas, pero ahora se están aplicando en otras enfermedades diferentes. Y en teoría, si tienes la diana adecuada, no sé, el CD68 o si tienes una diana específica para estas células aparentemente destruyen eficientemente las células tumorales, las patológicas. Y además creo que esto es algo que se probará en un futuro cercano, porque hay muchos centros que utilizan estos procedimientos en enfermedades no linfomatosas o enfermedades de distintos orígenes, incluidas las enfermedades inflamatorias. Incluso cuando más generalizado sea el uso de estas técnicas, pues más fácil será que se aplique a la EEC. Y aparentemente funciona bien en muchos ámbitos, como he dicho. Bien, una pregunta sobre la ureterolisis, porque me la han probado. ¿La quirúrgica le han practicado? Sí, sí. Me la han practicado a través de un puerto mini-invasivo en Reino Unido, en el sudoeste. Aparentemente la fibrosis que yo tenía no era normal, eso fue hace un par de años, y no podían ver nada cuando abrieron. La cirugía falló. ¿Hay algún avance en la cirugía, en esta cirugía? Porque como Joe, a mí el mes que viene me van a tener que cambiar mi 10º stent. Y claro, tener que pensar, ahora tengo 45 años, empecé con 45, ahora tengo 51, claro, y pensar que me van a tener que cambiar los stents, pues eso no es algo que desee. Le entiendo perfectamente. Lo que le puedo decir es que yo he visto la ureterolisis practicada en otra enfermedad que conozco bastante bien, que es la fibrosis retroperitoneal idiopática, donde hay una infiltración del retroperitoneo, pero no debida a la EEC. Pues este tipo de cirugía es muy factible, viable y funciona bien en esos pacientes a largo plazo. Y eso es alentador, en cierto modo. Creo que todavía no se ha probado lo suficiente en la EEC. El problema en la EEC es que la mayoría de las veces la infiltración es bastante amplia, bastante difusa, con lo cual puede ser difícil encontrar el uréter y extraerlo del espacio retroperitoneal. Pero en Florencia nosotros hemos tratado 2 o 3 casos con ureterolisis robótica y la verdad es que tiene una visualización mucho más precisa de los órganos, es menos invasiva, no hay que hacer la parotomía, no se crea una cicatriz, tiene muchísimas ventajas y creo que la urología robótica está ya en su mayoría de edad prácticamente. En mi opinión, esto es algo en lo que pensar. Lo hicimos en un paciente que tenía una enfermedad RDD masiva que afectaba al riñón y al uréter. Y en ese paciente ahora, en un lado, ya ha sido tratado con buenos resultados. Gracias a todos. La pregunta que tiene que ver con la urolisis uretral. Recuerdo que pregunté a mi médico en esa época sobre este procedimiento porque había un artículo del 2005 en el cual un paciente siguió este tratamiento y desafortunadamente, bueno, tuvo que entrar en una atención hospitalaria. Y, bien, mi siguiente pregunta se dirige al Dr. Diamond.
Y en cuanto a los cambios cognitivos, me preguntaba si mi edad tiene que ver algo con lo que me ocurre. Yo tengo 71 años y esta es la primera pregunta. Siguiente pregunta, dirigida al panel. Las células madre, la terapia con células madre, que reemplaza el sistema inmunitario con nuevas células inmunitarias, sigue siendo una posibilidad. Y lo pregunto, pues como duda que tengo. Para responder a su pregunta de forma más general, le diré, siempre puede haber otros problemas, pero hablando de memoria, pues la edad, por ejemplo, el calibre de los, de los vasos sanguíneos, problemas o riesgos vasculares. Estas son consideraciones que con la edad se convierten en consideraciones que compiten las unas con las otras. Y no digo que esto le vaya a servir, pero en cualquier caso, a veces las pruebas detalladas de si esto molesta puede acabar excluyendo unos de otros. Que hay modelos que tienen más que ver con la edad que otras, pero la respuesta es sí, la edad tiene su influencia. Yo soy un médico que se especializa en trasplantar, en el trasplante, y le responderé su cuestión sobre trasplantes. Hay dos razones potenciales que, bueno, tienen que ver con este tipo de terapias. Primeramente, les hablo de un tipo de trasplante en el cual quizá, bueno, de hecho no importa, cuidado. Hablamos, necesitamos disponer de un tratamiento antes del trasplante, un tratamiento que sea muy efectivo, eliminando las trazas que queden de la enfermedad. Y en segundo lugar, necesitamos... me he olvidado, dice, de la segunda cuestión. Bueno, me quedo con esta. Por lo tanto, tenemos fármacos a largo plazo. No tenemos una quimio a largo plazo con altas dosis. La naturaleza de la enfermedad es curiosa, porque si tuviera que hacer para un mieloma, que es algo muy habitual, podríamos ver un montón o muchos restos de esta enfermedad cuando se hace el tratamiento. Pero en este caso, la médula ósea que se reemplaza es difícil de encontrar. Es esa raíz de la enfermedad. Con un bajo nivel de enfermedad podría persistir después del tratamiento y la enfermedad pues, podría volver a rebrotar. Así que hay razones de carácter teórico que muestran que hay otros problemas también que hay que considerar. Por ejemplo, si tenemos una alteración respiratoria, cardíaca, renal, de deambulación, que puede hacer que el proceso implique un mayor reto, pues posiblemente preferiremos mantenernos con tratamientos más lentos que sean más suaves. Esta sería mi visión al respecto. Mire, mi antiguo jefe publicó un artículo en el 2001 con un tratado de un gran exoltalmo masivo era y no tuvo resultados con altas dosis de interferón. Se realizó un trasplante autólogo que fue un gran éxito, al menos durante 7 u 8 años. Había una remisión total del caso. Luego publicamos los resultados con 6 pacientes que tenían o que recibieron un trasplante autólogo, un fallecimiento y 5 casos que no fueron muy exitosos. Por lo tanto, tuve que recibir una quimio masiva que fue parcialmente responsable de esa eficacia. Y no estoy seguro que esto sea así al 100%, porque hay dos partes en cualquier trasplante. Tenemos la quimio del antes y el trasplante en sí. Pero digamos que no fue totalmente conclusiva como un éxito en general. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Pregunta rápida. Una vez la enfermedad se estabiliza, ¿es necesario hacer un PET scan o cada cuándo hay que hacer un PET scan?
Podría empezar diciendo que normalmente nosotros hacemos un PET scan en el momento del diagnóstico, cuando empezamos el tratamiento y lo repetimos a los 6 meses y luego a los 12 meses. Y luego la frecuencia, si el paciente se estabiliza, normalmente sería menor, lo hacemos cada 2 años, pero incluso podríamos seguir a los pacientes sin ningún tipo de PET scan, si no hay una señal clara. En algunos casos, diré que si el PET es negativo, y repetidamente es negativo y tan solo tenemos, por ejemplo, secuelas neurológicas, síntomas crónicos en este caso, pues solemos hacer una resonancia cerebral y para el resto del cuerpo hacemos técnicas no radiantes más baratas con la angio o la ecografía abdominal. Yo utilizo muchos PET scans, sobre todo al principio de la era de este tipo de terapia, para asegurarme de que se pudiera valorar la eficacia del tratamiento. Y luego solía utilizar terapias de tiempo más largos. Pero cuando llegamos a una meseta, lo sigo haciendo una vez al año, a no ser que nos dé un negativo total o que tengamos una captación residual de los huesos largos sin señales clínicas. Y en ese caso, pues detengo el procedimiento y cuando tengamos algo de reacción, pues seguiré con una al año, que podría ser demasiado, pero sí que es cierto que si tenemos intervalos mayores, podríamos hacerlo. Sobre todo si consideramos la lista que tenemos en nuestro hospital. Vale la pena recordar que el TAC, la parte del PET, del PET scan, no es tan completa, aunque es más barata y que a veces es una buena prueba. Cuando sepamos dónde está el mapa, a veces podemos seguirlo con un TAC simple, que sería algo muy bueno. Estoy de acuerdo con él, porque todos nos apartamos un poquito de los CT scans. Era algo quizá al principio muy dinámico y veíamos que la enfermedad volvía, luego se iba, volvía otra vez. Lo hacíamos más frecuentemente. Pero ahora cuando alguien llega a un tratamiento que funciona, no siente que nos hemos pasado con él. No, hay dos temas aquí. Aprender una cosa del PET scan y luego la parte negativa, que es propia, que es clara además. Pueden haber montones de PET scans que se acaban acumulando como un riesgo, generando un riesgo moderado, pero no hay ese mismo riesgo con la gente mayor que recibe tantos PET scans. Bueno, vemos que para gente que van bien y que están cambiando su tratamiento, nosotros no aprendemos tanto haciéndolo de forma tan frecuente. Quizás, tal vez podrías elegir el órgano más afectado y hacer una resonancia magnética localizada. Yo quisiera recordar que el PET TAC o PET scan tiene una importancia grande en el cáncer. Bueno, no es que se haga un PET scan para detectar un cáncer únicamente, ¿no? Pero hay que ver que hay otros cánceres también. Hemos visto la presentación de Francesco esta mañana, que existe una frecuencia creciente de cáncer en pacientes con TACs. Y con esto no digo yo que no vayamos a hacer un PET scan de forma rutinaria para el control, pero debemos de estar siempre vigilantes en el control del cáncer, y la mayoría de los cánceres sólidos que detectamos en nuestras poblaciones de referencia, que hablábamos de Francia y de Italia en este caso, en donde se veían casos habituales de cáncer, es como cáncer mama, pulmón. Es muy importante no olvidarse de que estos pacientes están en riesgo y que hemos de controlar con los métodos adecuados. Y actualmente
Utilizamos el PET scan porque está disponible en la mayoría de los centros. Y podemos ver que los PETs son muy útiles para este tipo de actuaciones. Es mejor pues, ver las partes blandas, el cerebro, por ejemplo. A veces no es posible ver bien las estructuras o ver qué parte del cerebro se ve afectada utilizando un PET scan. Y luego hacemos una PET resonancia y podemos ver la ubicación exacta del tejido, en qué parte se ve afectado. O sea que actualmente el estándar a seguir es el PET scan, pero quizá en el futuro tenemos técnicas nuevas para poder detectar pues este tipo de patologías que serán más fáciles además. Por el momento hay dos moléculas. Do you know if there is any plan to license those molecules in Europe too, or there are Quizá en new Europa hay dos research moléculas that nuevas que están siendo investigadas would be para el futuro licensed? Thank you. y que quizá valdría la pena Mainly pues, BRAF and MEK apretar inhibitor BRAF imaging. y los inhibidores del MEK, MEK y BRAF. Most of La mayoría de los países europeos access pueden tener to acceso drug with a los fármacos more or less complicated process to con get procesos más o menos from complejos country para to conseguirlos another, de un país a otro. BRAF and MEK inhibitor. Sometimes it's more A ver, complicated los to get inhibidores MEK del inhibitors. BRAF son difíciles de conseguir y los del MEK todavía más. It's overall reimbursed in, I En think, general se all of Europe, reembolsa en toda Europa. by Social Security. The only problem is we don't have formal approval of the drug. Un problema es que no tenemos la aprobación final del There is fármaco. BRAF inhibitor Al menos para pricing los for, inhibidores del BRAF, for MEK esto es too, así, pero para MEK in some y para European algunos countries, you have what países you call europeos orphan drug designation, tenemos which covers, una which nomenclatura allows you de to fármaco huérfano y que nos practical way to da de forma patients práctica these pues, la drugs. posibilidad de As poder for administrarles a the, estos pacientes este tipo de C- fármacos. CSF1R Con el inhibitor that CSF1, el Eli was inhibidor talking que about, Eli comentaba en su momento, it's pretty strange because pues es extraño porque there is an FDA approval in the tenemos la US, aprobación de la FDA en and Estados in Europe Unidos y en it's Europa absolutely no way to get pues no it, hay manera de even like conseguirlo, trying to aunque se convince intente convencer the two a las companies dos that empresas que make this fabrican drug, este tipo de and they fármaco say that there is no que lo EMA approval adapten. Dicen que no hay aprobación de la Agencia Europea del liver Medicamento. toxicity, which En seems cuanto a la acceptable in the toxicidad US and not in France, en in Europa, Europe. So I don't understand aceptable. why En Estados Unidos no we're aceptable en every other Francia, month en donde mes sí trying mes no se to get intenta access to these conseguir drugs. acceso a estos fármacos. And Bien, basically we have access to básicamente the three tenemos BRAF acceso inhibitor and the three a MEK estos tres inhibitors. elementos, estos tres inhibidores que existen The en only Europa. thing is that Lo único some of es que a them veces are algunos de los less fármacos accessible son menos in accesibles countries que to otros, other de un país countries. a otro, creo. Creo que esto es así. In Italy, En Italia we use it lo because usamos this is classified porque under the rare esto se diseases clasifica en la zona roja, group, and then ese grupo de zona roja. patients with rare Los pacientes diseases con have the enfermedades ability to have raras access to tienen different drugs. acceso a distintos fármacos. Yeah, this is a good aspect of our Y este es un buen Italian aspecto system. del sistema italiano porque Provides some support to ofrece patients with apoyo rare a los diseases. pacientes con enfermedades And, raras. I think this is Y creo very que important. esto es muy importante. D'abord, je vous remercie pour toutes les recherches médicamenteuses que vous faites. Muchas I would gracias like por las Est-ce qu'il n'y a investigaciones pas un que autre moyen hacéis, pour nous, en pero fait, no de hay vous otra aider manera para nosotros que os au niveau, podamos par exemple, de ce ayudar qu'on a nivel mange de lo que ou comemos d'une activité o de una sportive actividad qui peut deportiva correspondre à que notre pueda état de corresponder, santé? por ejemplo, a nuestro estado de salud. Gracias. You don't speak French, and I don't speak French. Could you translate the question? Or? Yeah. So the question is there anything that the patients can Es eat algo que los pacientes puedan comer o hacer en cuanto a actividades físicas o limitar la carga de la enfermedad o mejorarla. Maybe you have some insights
Tal vez podríamos hablar de este tema si alguien tiene información. Ojalá tuviera algo más específico para la ECD o más interesante que decir, pero las sugerencias generales son observar la nutrición en cuanto a algunas deficiencias vitamínicas que podrían ser habituales en los pacientes con ECD. Y luego abordar el tema del sueño, porque el sueño puede ser, las alteraciones del sueño se ven subestimadas, sobre todo en el caso de pacientes con ECD que han seguido un curso de corticosteroides, una tanda de corticosteroides, gente que tenga pues, problemas con el sueño y que cree esa niebla mental y que, pues bueno, cubra todos los aspectos médicos que podamos. Y luego, aunque tampoco es fácil de abordar, pues la gente que pueda hacer ejercicio de forma regular en su proceso de cáncer, pues puede ayudar muchísimo a mejorar. Creo que en las 2 o 3 charlas siguientes hablan precisamente de estos aspectos de la enfermedad. Hablando de los riñones, si el riñón se ve limitado por la fibrosis, ¿podríamos eliminar ese riñón y colocarlo en la parte inferior del cuerpo? ¿Sería más fácil abordar ese área? Este tipo de abordaje que se llama nefrectomía, eliminar pues, el riñón, es algo que se realiza entre pacientes que normalmente tienen otros tipos de complicaciones. Primeramente, por ejemplo, infecciones. Si hay infecciones del riñón y esto no es tratable utilizando antibióticos porque es resistente, porque hay un estancamiento de la orina en el riñón, pues en algunos casos ocurre cuando sobre todo el riñón es pequeñito y no funcional. Esto sería algo, pues una indicación para la eliminación del riñón de esa nefrectomía. Pero en otros casos no sería así. Es difícil de descargar el tejido, eliminar ese tejido únicamente si esto es parte de su pregunta, no lo sé, pero yo se lo digo. Este debulking, esta eliminación de volumen es bastante difícil porque es una zona muy fibrótica, es como una cicatriz y es difícil eliminar nada cuando está muy unido a los órganos, el retroperitoneo, por ejemplo. Este es un tipo de cirugía difícil y nunca se ha realizado. Tan solo no se ha hecho en el retroperitoneo. Al menos no se hace, cuando se hace, no se hace para eliminar volúmenes. A veces se utiliza esto para cuando tenemos una participación ocular, porque a veces haber una compresión del nervio, del mismo ojo, ¿no? Del globo ocular. Esta eliminación de volumen se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo, pero normalmente es difícil de eliminar toda la lesión. Este es el problema. Y si eliminamos un riñón que tiene una afectación perirrenal, pues puede afectar al ECD en todo, no puede influenciar al ECD del resto del cuerpo. No hay influencia si eliminamos una parte del tumor con el resto del cuerpo. Creo. Gracias.